Estás caminando solo por un bosque en silencio. No hay autos, no hay luces, solo el sonido del viento pasando entre los árboles. De repente, ves unas piedras antiguas cubiertas de musgo, alineadas en forma circular, como si alguna vez hubiera hecho algo importante. Te acercas, tocas una de ellas y por un segundo te pasa algo raro. Sientes como si el lugar te mirara a ti, no tú al lugar. Y ahí es donde empieza todo. Porque esto que te contaron de los nativos americanos, de que fueron conquistados, de que murieron por enfermedades o por guerras, es solo la versión corta. Detrás de eso hay una historia mucho más profunda, mucho más oscura, y aunque suene extraño, mucho más espiritual. Durante siglos se dijo que los nativos americanos cayeron por culpa de las epidemias, que la viruela, el sarampión, la gripe y otras enfermedades los arrasaron en cuestión de años. Y sí, los registros históricos lo confirman. Los europeos llegaron y en menos de una generación, millones de indígenas habían muerto sin entender siquiera qué los estaba matando. Pero acá viene lo inquietante. Antes de ese contacto no había evidencia clara de que estas civilizaciones sufrieran enfermedades masivas. Algunos cronistas describen pueblos sanos, longevos, con una vitalidad que parecía de otro mundo. ¿Y si esa inmunidad no era casualidad? ¿Y si había algo más? Algo invisible que los protegía. Porque todo cambia cuando uno deja de ver la historia desde lo médico y empieza a mirarla desde lo espiritual. O sea, no estamos hablando solo de bacterias o virus. Estamos hablando de la posibilidad de que algo se haya roto en el alma de todo un continente. Y cuando digo algo no me refiero solo a un virus. Se dice que los antiguos chamanes hablan de una energía que protegía a la tierra y a quienes vivían en ella. Que no era magia, era el equilibrio, todo ritual, cada danza, cada canto servía para mantener viva esa conexión. Había prácticas que hoy ni entenderíamos. ¿Pero qué? Según ellos, fortalecían el cuerpo y el espíritu al mismo tiempo. En muchas tribus enfermarse era sinónimo de estar desconectado de esa fuerza. Por eso, cuando los europeos llegaron con sus cruces, sus armas y sus nuevos dioses, no solo se rompió una cultura, se rompió una red espiritual que mantenía la salud. Los científicos modernos hablan del concepto de Virgin Soil Epidemics, que básicamente significa que estas poblaciones nunca habían estado expuestas a las enfermedades del viejo mundo. En teoría, su sistema inmunológico no estaba preparado y por eso murieron tan rápido. Pero incluso con esa explicación, algo no cuadra del todo. Algunos registros españoles mencionan tribus enteras que antes del contacto no conocían fiebre, ni heridas que supuraran, ni muertes inexplicables. Incluso había quienes aseguraban que las plantas del lugar curaban todo. Entonces, la pregunta no es si se enfermaron, sino por qué dejaron de estar protegidos justo cuando llegaron los invasores. Hay quienes creen que los nativos conservaban rituales de purificación espiritual tan fuertes que mantenían lejos a las enfermedades, que los cantos y ofrendas a la tierra generaban una especie de escudo energético, y que eso fue lo primero que se quebró cuando los conquistadores destruyeron sus templos y prohibieron sus ceremonias. Algunos relatos orales de los Lakota, los Hopi y los Nahua mencionan que los guardianes del equilibrio dejaron la tierra cuando vieron el humo de los barcos extranjeros en el horizonte. No lo interpretaron como una metáfora, lo dijeron literalmente, que esos espíritus se retiraron y que entonces los cuerpos se quedaron vulnerables. Lo más curioso es que hay coincidencias entre tribus que jamás se conocieron, en territorios tan lejanos como el norte de Canadá o el Amazonas. Hay mitos que hablan del día que el aire se enfermó, no del cuerpo, del aire, como si algo invisible se hubiese infiltrado en el mundo natural. Y en este punto ya no se trata de medicina ni de biología, sino de energía. Muchos chamanes decían que el equilibrio se rompió cuando los europeos trajeron un polvo oscuro, un elemento que ellos no comprendían. Algunos cronistas españoles lo describen como pólvora. Pero las leyendas indígenas lo recuerdan de otro modo, una sustancia que alteraba el espíritu y manchaba el aire, y cuando llegó ese polvo oscuro, todo cambió. Las crónicas europeas cuentan las epidemias como si fuera un hecho natural, un choque de mundos, pero si miras con detalle hay cosas que se sienten demasiado calculadas. Por ejemplo, en varios registros del siglo XIX se menciona el uso de mantas contaminadas con viruela, entregadas a propósito a tribus rebeldes. Hay cartas, incluso, que insinúan esa posibilidad. Y sí, los historiadores siguen debatiendo si fue verdad o no, pero la sola existencia de esta idea deja claro algo: las enfermedades no solo llegaron por accidente, en muchos casos fueron usadas como armas. Lo más inquietante es cómo se interpretó todo eso. Muchos colonizadores decían que la muerte masiva de los indígenas
era la voluntad de Dios, así lo decían, lo veían como una señal divina, una purificación del nuevo mundo. Lo espiritual se usó como una justificación del exterminio. Pero si de verdad existían espíritus, guardianes, protegiendo esa tierra, ¿qué pasó con ellos? Algunos relatos dicen que fueron traicionados, otros que fueron sellados. Hay incluso quienes creen que, cuando los conquistadores realizaron sus primeros ritos religiosos sobre territorios sagrados, algo se desató. Un desajuste que no solo mató a cuerpos, sino que liberó entidades que llevaban siglos dormidas. Porque no solo los microbios cruzaron el océano, también algo más sin algún nombre. Algo que, según algunos, sigue aquí. Dicen que cuando quemaron los templos, no solo ardieron las piedras, ardió también algo que no se podía apagar con agua. En cada altar destruido, en cada máscara arrancada, algo se fracturó profundamente. Los españoles no solo trajeron espadas y cruces, trajeron una forma distinta de mirar lo divino, y cuando esa mirada se impuso, lo antiguo se volvió pecado. Las danzas fueron llamadas brujería, los cánticos invocaciones demoníacas, y lo peor es que lo sabían. Las órdenes religiosas que acompañaban a los conquistadores entendían perfectamente el poder que tenían esos rituales sobre la gente. Sabían que un pueblo con raíces espirituales era imposible de someter, por eso había que cortar de raíz todo lo que los conectara con eso. Hay escritos que mencionan cómo algunos frailes, antes de destruir los templos, realizaban sus propios ritos de purificación. Les decían exorcismos, pero no siempre lo parecían. Algunos indígenas sobrevivientes afirmaban que esas ceremonias, más que limpiar, dejaban una sensación pesada en el aire, como si se expusiera algo y trajeran otra cosa. Y acá entra una teoría muy fuerte, que los conquistadores no solo buscaban convertirlos, sino absorber la energía espiritual que esas tierras guardaban desde hacía siglos. No es casualidad que los templos coloniales se construyeran justo encima de los antiguos santuarios indígenas. Donde antes invocaba a los espíritus de la naturaleza, ahora se alzaban iglesias. ¿Coincidencia? No lo creo. En varias tesis y estudios sobre espiritualidad indígena se habla de la religión como forma de resistencia. Muchos pueblos mantuvieron sus creencias en secreto, disfrazándolas dentro del catolicismo. Los santos se mezclaron con los antiguos dioses, pero por dentro algo ya no estaba igual. La conexión original se había agrietado, y cuando se rompe la conexión con la tierra, con los ancestros y con la energía del lugar, el cuerpo empieza a apagarse también. Las epidemias no solo mataron a las personas, sino al alma de las tribus. Y ese vacío, esa pérdida espiritual, fue la grieta que allanó el camino al verdadero invasor. Lo que siguió después fue una cadena de sucesos que parecían naturales, pero que tenían algo más detrás. Los relatos de la época están llenos de historias, de visiones, sombras y susurros. Chamanes que aseguraban haber visto entidades nuevas caminando entre los enfermos, espíritus que no pertenecían ni al cielo ni la tierra, sino a un lugar intermedio. En muchas tribus se empezó a hablar de los que vinieron con el viento del mar. No eran personas, eran presencias, y decían que se alimentaban del miedo y del dolor que creció después de las primeras muertes. En los Andes, por ejemplo, existen leyendas sobre los Huaca, espíritus que protegían lugares sagrados. Algunos relatos afirman que tras la llegada de los europeos, esos Huaca fueron reemplazados por seres que imitaban su forma, pero con una energía diferente, más fría, más vacía. En el norte, los navajos hablaban de criaturas que caminaban de noche entre los campamentos y que susurraban palabras en idiomas que nadie conocía. Y aunque muchos pensaron que eran solo historias para asustar, lo extraño es que coincidían entre pueblos que jamás se cruzaron. Si uno mira testimonios de indígenas con ojos modernos, puede pensar que eran metáforas del trauma o del miedo. Pero algunas tradiciones actuales dicen que es otra cosa, que esos espíritus siguen presentes, aunque ya nadie los escuche, que los demonios que llegaron en barcos no eran solo símbolos, sino entidades que aprovecharon el caos para quedarse. Y desde entonces, América vive bajo una especie de maldición, enfermedades del alma, tristeza o desarraigo. Lo más impactante es que algunas investigaciones médicas recientes empiezan a reconocer un eco de todo esto. En pueblos indígenas actuales hay tasas altísimas de enfermedades crónicas como diabetes, depresión o alcoholismo, y muchos líderes espirituales dicen que eso no es pura genética ni pobreza. Dicen que es la consecuencia de haber perdido la conexión con su esencia, con lo que los mantenía vivos. Cuando el alma se enferma, el cuerpo la sigue, no al revés. Es como si la herida espiritual de hace 500 años siguiera abierta y nosotros todavía camináramos sobre ella. Hay cuevas en México donde los locales aseguran que se oyen cantos antiguos en las madrugadas. En Perú hay algunos campamentos que todavía dejan ofrendas a espíritus que, según ellos, nunca se fueron. En los bosques de Norteamérica se han grabado sonidos sin explicación que parecen a tambores.
Y aunque los científicos digan que son casualidades, quienes viven ahí piensan otra cosa, que son señales, que el mundo espiritual de los nativos no desapareció, solo cambió. Todo lo que pasó con los nativos no fue solo una historia, sino un patrón que se repite, una fuerza que aparece cada vez que una civilización intenta despertar espiritualmente. Porque lo mismo pasó miles de kilómetros lejos, con una reina que también fue borrada por desafiar al poder, Cleopatra. Una mujer que entendía los secretos que nadie debía de entender, y ahí es donde todo vuelve a empezar. Así que si ya sentiste que lo de los nativos fue oscuro, espera ver lo que ocultaron detrás del mito de Cleopatra. No lo veas como otro video, míralo como la siguiente pieza.